Tipos de conexión al CPU. ¿Qué es una conexión? Son cables que permiten unir dos elementos. En la computadora tenemos 4 conectores. El primero es el conector interno. Son aquellos que unen los puertos o que usualmente se encuentran en la parte trasera de un CPU con la mainboard. El conector externo son aquellos que se unen con los puertos mencionados con los periféricos, que son el monitor, la impresora, el escáner, etc. Existe otro tercer tipo de conector conocido como el conector de potencia o conector de corriente. Este permite pasarle corriente al periférico que está conectado. También tenemos 2 conectores, que son el conector interior y el conector periférico. Conector interior son el conector Molex, el conector SATA, conector PCLE, conector ATX o ATX2, conector EPC, conector socket, conector slot o ranura RAM, conector de ventilación, conector PCI Express, conector slot M.2, conector USB, conector de altavoz y micrófono, conector I/O. El conector periférico son conector USB, conector Thunderbolt, conector Firewire, conector AT-Keyboard y PC2, conector de audio, conector VGA o Video Graphic Array, conector DVI o Digital Visual o Interface, conector DMI o High HDMI o High Definition Multimedia Interface, conector Display Port y conector RJ. Una unidad central de procesamiento, CPU por sus siglas en inglés, se considera que es el cerebro de una computadora. Sin este elemento vital, el equipo no sería capaz de hacer cualquiera de las funciones que realiza. Básicamente, se trata de un chip que controla el movimiento y el tratamiento de datos. ¿Cómo se procesa la información? El computador trabaja con un lenguaje particular para procesar la información, conocido como código binario, en el que los números, letras e imágenes que se reciben en forma de señales eléctricas se transforman en series de ceros y 1. Para realizar este proceso, el computador está formado por 2 partes, una tangible o hardware, la máquina y los circuitos, y una parte no tangible denominada software, que son los programas que se instalan en el computador, incluido su sistema operativo. Este permite su encendido y es la plataforma sobre la que trabaja el resto de los programas o aplicaciones instaladas. En informática, una entrada o input es un espacio creado para recibir información de otro sistema. Los dispositivos de entrada, también llamados periféricos, son generalmente más usados en las computadoras portátiles para aumentar sus funciones, como lo son el teclado, el ratón, la cámara digital o webcam o el escáner. Entre estos, también puede entrar la unidad de procesamiento, el cual incluye una memoria primaria, mejor conocida como memoria RAM,
la cual almacena los datos y los programas que la computadora utiliza para las actividades de procesamiento. También incluye dos dispositivos, la unidad de control y la aritmética lógica. La unidad aritmética lógica, también conocida como ALU, siglas en inglés de Arithmetic Logic Unit, es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas, como suma, resta, multiplicación, división. La unidad de control es un circuito digital que gobierna las operaciones y maneja todas las señales de control dentro del procesador de una computadora. Ejemplos de dispositivos que utilizan unidades de control son la unidad central de procesamiento, el CPU, y la unidad de procesamiento gráficos, GPU. Periféricos de salida. Son los que reciben la información procesada por la CPU y la reproducen, de modo que sea perceptible por el usuario. Algunos ejemplos son monitor, impresora, fax, tarjeta de sonido y altavoz. ¿Qué son los drivers o controladores de dispositivos? Son un software para la computadora. Se trata de programas que actúan de enlace entre el sistema operativo instalado y el hardware, y los periféricos que forman el ordenador o que se tienen conectados en él. Se compone por líneas de códigos que asignan una cierta función. De esta manera, se encargan de que el sistema sepa qué componentes están instalados, los reconozca y todo funcione de forma adecuada. Por ejemplo, los drivers serían lo que un interruptor es a la luz, es decir, la luz que llega a nuestra casa es por medio de cables, pero por mucho tiempo que uno necesite que las bombillas de la lámpara emitan esa luz, si no se pulsa el interruptor, será difícil que lo haga. Los controladores son ese interruptor, el referente que tiene el sistema para trabajar correctamente y llevar a cabo un propósito. Actualizar los controladores de dispositivo hace que el rendimiento del equipo sea mayor y que cuente con más estabilidad, ya que hace que la compatibilidad entre el hardware y el sistema operativo sea idónea.